Saludos, bendiciones, bienvenidos a Pensamientos de un Peregrino por Roland Brock. Estaremos dando continuidad a nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 9 al 16. Quisiera, antes de comenzar, darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra, el Evangelio, su mensaje eterno de salvación para todo aquel que en Él cree y darle las gracias a los que han podido hasta ahora en mayor o menor medida poder estudiar a través de este canal, de este instrumento. Y reconocer una vez más nuestra dependencia de Dios, de su palabra, de su voluntad. Y, y que Dios nos ayude a seguir creciendo en sabiduría, en fe, en madurez, en todas estas virtudes y cualidades del carácter de Cristo, para su gloria y para su honra. Cristo Jesús. Amén. Juan 3, 9 al 16. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En este capítulo 3 de Juan encontramos este diálogo, esta conversación de Jesús con Nicodemo y vemos cómo Jesús introduce el nuevo nacimiento como requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos, para ser parte de este gobierno de Dios. Y Nicodemo no entendía, Nicodemo, a pesar de ser un maestro de la ley, a pesar de conocer el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, Nicodemo no pudo entender esta verdad espiritual, una verdad profunda. Cuando vemos que Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, en el verso 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Ni siquiera dice no puede entrar, no puede ver de entrada, no puede participar, no puede ser parte, ni siquiera puede verlo. No lo puede entender, no lo puede comprender, no lo puede concebir. Y esta respuesta de Nicodemo ya en el verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Nicodemo pensaba que era un nacimiento físico. Nicodemo, ya siendo un hombre de edad avanzada, ya un hombre maduro, eh, pensó que era algo literal. ¿Cómo voy a volver yo al vientre de mi madre? Y, y Jesús le dice, eres maestro de Israel, pero no puedes entender esto. Y la verdad es que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no por el intelecto, no por la capacidad de razonar, no es algo que comprenda la capacidad humana. Y Jesús le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora, Jesús se lo dijo en términos terrenales, eh,
pero aún así no lo entendió. Y cuando vemos en el siguiente pasaje, Jesús dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá Jesús dice que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una expresión que se utiliza para referirse a Jesús, al Mesías, a Dios hecho hombre. Y el mismo Jesús habla, introduce a lo que sucedió en el desierto con Moisés y el pueblo. Jesús habla de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ese pasaje está en el libro de Números, capítulo 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Jesús le está hablando a Nicodemo de algo que Nicodemo entendía porque estaba registrado en la ley de Moisés. Y Jesús le dice, Nicodemo, así como se levantó, así como Dios ordenó a Moisés que levantara una serpiente, y todo aquel que fuese mordido por la serpiente, que tuviese el veneno en su cuerpo y estuviese destinado a morir por ese veneno de la serpiente, pero mirare a la serpiente ardiente levantada allí en el asta, será salvo, no morirá por ese veneno. Cuando miramos esto podemos entender que esa serpiente ardiente, esa serpiente de bronce que fue levantada, es un prototipo, representa al mismo Señor Jesús levantado allí en la cruz, en el madero, para, para expiación y redención de nuestros pecados. Si hacemos una aplicación, podemos ver que ese veneno que nos condena a muerte es el pecado. Pudiéramos decir que esa serpiente que inyecta el veneno es Satanás. Pero realmente este prototipo de la serpiente levantada es un prototipo de Cristo, porque nadie va a mirar con fe a la serpiente si dijéramos que esa serpiente es Satanás. Todo lo contrario, si miramos a Jesús con fe, o sea, si miramos a Jesús en la cruz, por eso es el prototipo. Si miramos por fe, si confiamos, si levantamos nuestra mirada a esa cruz, a Cristo allí clavado, sufriendo por mi pecado, por mi maldad, pagando el precio que yo merezco. Entonces, cuando hago eso por fe, aunque tengo el pecado, el veneno en mi carne, en mi sangre, en mi sistema, aún así no voy a morir. Esa es la parte aplicativa del pasaje de acá de Números. Moisés levantó la serpiente y Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Allí está la figura, el prototipo, la imagen. Así como en el Antiguo Testamento Moisés levantó una serpiente, acá en el Nuevo Pacto Dios levanta al Hijo del Hombre, Dios hecho hombre. Verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Allí da apertura a cualquier persona que pueda mirar con fe a Jesús, su vida, su muerte, su padecimiento, su crucifixión y su resurrección. Allí está el mensaje completo del Evangelio. Vida, muerte y resurrección de Jesús. Para expiación, para remisión, para redención, para justificación, para nuestra salvación. Ya en el verso 16 se explica más claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí mundo no, no hace acepción de personas, o sea, cualquier persona que viva en el mundo, que sabemos por todos los registros bíblicos que el mundo está bajo maldición, el ser humano está bajo maldición, muerto en delitos y pecados. Sin embargo, Cristo murió por toda la humanidad y Dios muestra su amor dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, volvemos a Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si se fijan, el final del verso 15 dice, mas tenga vida eterna. El 16 igual, mas tenga vida eterna. Esto es algo que es muy recurrente. Cuando leemos, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3, allí hay también como un pasaje paralelo. Eh, Primera de Juan 3, 1, 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí voy a pasar la diapositiva para leerla directamente. Hay algo muy similar a lo que el apóstol Juan dice en el Evangelio de Juan y lo que está diciendo en esta carta. Casualmente pudiéramos decir que ambas están en el capítulo 3, pero esta introducción del capítulo 3 de Primera de Juan habla muy claramente acerca de esta adopción que recibimos como hijo de Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra naturaleza, de nuestra condición delante de Dios. O sea, mirad, o sea, es algo sublime, algo supremo, algo que ha sido revelado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, este es el privilegio, el más alto y digno privilegio que tiene todo ser humano. El título, el estatus, la posición más importante no es un estatus social, no es un estatus económico, no es un estatus académico. El más alto privilegio que tiene todo ser humano es ser llamado hijo de Dios, ser conocido por Dios como su hijo. Y dice, por esto el mundo no nos conoce. Aunque esa salvación está abierta para todo el mundo, no todo el mundo conoce, acepta a los que son hijos de Dios. Y la razón es porque el mundo no le conoció a Él. Y sigue diciendo en el verso 2, amados, ahora, o sea, ya, desde ya, somos hijos de Dios. Si he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, si he entendido el plan
de salvación, de redención, de justificación, si entiendo que Cristo ha pagado el precio por mi pecado, ha pagado la condena, la sentencia, en mi lugar, si he nacido de nuevo, si mi pensamiento, mi mente ha sido renovada para yo recibir la revelación, porque esto no se trata de algo intelectual, sino más bien de algo que Dios me revela a través de su Espíritu, a través de su palabra. Y ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, lo porvenir, el futuro, cuando todas las cosas sean consumadas y materializadas y podamos ver concretamente, tangible, tocar, ver, palpar todo lo que Dios ha prometido. Sin embargo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así como Cristo estando en la cruz dijo, consumado es, asimismo cuando en su segunda venida Él regrese por la iglesia, por su iglesia, por su pueblo, cuando le podamos mirar a Él cara a cara, allí entonces verdaderamente todas las cosas serán consumadas. Lo que ahora no entendemos o lo que podemos entender en parte, entonces en ese momento realmente serán descubiertas todas las cosas y muchas preguntas, interrogantes, muchas inquietudes que tenemos en cuanto a la vida eterna y al porvenir serán aclaradas. Pero todo este pasaje nos habla básicamente de ese nacimiento que Jesús le habla a Nicodemo, de la necesidad de nacer de nuevo, no por carne, no por sangre, no por voluntad de varón, sino de Dios, por voluntad de Dios. Nacer de nuevo por medio del agua y por medio del Espíritu, por medio del bautismo, de inmersión y por medio de recibir el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Y a través de esto podemos participar del reino de los cielos, ser ciudadanos de este reino celestial y, y ser participantes y herederos, coherederos en Cristo de todo esto que Dios ha prometido. A pesar de que tenemos el veneno del pecado y de la maldad en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, Dios promete que si miramos con fe a Cristo, su muerte y su resurrección, tendremos vida eterna, porque ya somos hijos de Dios. Dios les bendiga.